Queridos hermanos, ahora vamos a continuar con los estudios que hemos venido teniendo ya hace varios meses en relación con el Evangelio según Lucas. Y en esta oportunidad, en el capítulo 14, los versículos que van del 49 al 59. Lucas, el capítulo 12, los versículos del 49 al 59. Dice la palabra de Dios de esta manera, y en Lucas 12, a partir del versículo 49, hasta finalizar el capítulo con el versículo 59. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Nuestro amado Dios, una vez más, llegamos ante tu presencia para rogarte que tú nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para captar el mensaje de este texto de tu palabra. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en este pasaje tenemos 2 advertencias que les presentó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Jesús les advirtió tanto sobre los efectos como así también en cuanto a las demandas de su misión. Vamos a ver entonces cada uno de estos 2 aspectos. Primero, los efectos de su misión. Observen ahí en los versículos 49 al 53 que el Señor va a hablar de 2 tipos de efectos que iba a tener su misión. En primer lugar, sobre sí mismo, una gran angustia, según los versículos 49 y 50. Comienza diciendo el Señor: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si hace encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Observemos acá una cosa que es bastante interesante, y es el hecho de 2 figuras contrapuestas, que son la del fuego y la del agua. En primer lugar, la del fuego es realmente símbolo de destrucción. En la versión popular dice: yo he venido a prender fuego en el mundo, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, ¿no? En la Nueva Versión Internacional dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Es decir, él sabía que venía a provocar algo inmenso, algo tremendo, ¿no? Y esto lo llevaba a la vez a la otra figura, que es la del agua del bautismo. El bautismo se utiliza muchas veces como símbolo de algo que provoca una prueba, ¿no? Algo que es el resultado, mejor dicho, de una prueba. Dice el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿no? Como dice en la versión popular, tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. La Nueva Versión Internacional trata de mantener el sentido del término original,
pero dándole el sentido que estamos explicando de prueba. Dice, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Queridos hermanos, al Señor Jesucristo no le resultó fácil el llevar adelante su misión. Él la sintió como una prueba dura que lo llevaba a la angustia y estaba esperando el momento en que se acabara para estar otra vez disfrutando la paz eterna que siempre tuvo al lado del Padre y del Espíritu Santo. Pero inmediatamente después, en los versículos 51 al 53, el Señor Jesucristo se va a referir a los efectos que tendría su visión sobre los demás. Provocaría división familiar. Dice el versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Lógicamente, muchos pensaban cuando venga el Mesías vamos a tener una era de paz. Sin embargo, el Señor Jesucristo hace ver que lamentablemente la falta de fe de la gente iba a provocar conflictos en el mismo seno de la familia. De ahí que diga a partir del versículo 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea, una división total en la cual realmente nos hace pensar lo que se ha dicho tantas veces de las grietas que muchas veces, de muchas oportunidades se da en las distintas sociedades, ¿no? Hay gente que dice, cuando hay reuniones familiares no hay que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque terminamos todos peleados. Bueno, la verdad de las cosas es que el creer en Jesús muchas veces nos distancia de nuestros seres queridos cuando ellos no tienen la misma experiencia. Por eso dice el versículo 53, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegro. O sea, en distintos niveles, confrontación, debido a que algunos pueden llegar a creer y otros no. De hecho, esto lo han testificado, han dado testimonio muchos cristianos, sobre todo cuando comenzó el Evangelio en nuestros países latinoamericanos. Había severos conflictos en la familia porque muchos sentían como que aquellos que se estaban convirtiendo estaban siendo desleales a la religión de la familia, ¿no? A lo que la familia siempre había creído. Pero aparte de hablar de los efectos de su misión, el Señor también se refirió a las demandas de esta misión, según los versículos 54 al 59. Y acá lo primero que encontramos es la importancia de una interpretación acertada del tiempo que se está viviendo. Dice el Señor, en relación con estos versículos, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. El Señor Jesucristo reconoce acá la sensibilidad popular de interpretar los fenómenos climáticos, ¿no? De manera que cuando la gente veía que había una nube, ¿no?, que se estaba levantando por occidente, como dice la versión popular, Dios habla hoy, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también miramos un poco hacia el cielo y aquellos que tenemos más años o aquellos que tienen más experiencia porque han vivido más en contacto con la naturaleza, dice, bueno, parece que va a llover, ¿no? Y efectivamente, más allá del pronóstico meteorológico, así sucede. Y el Señor dice además, voy a leer otra vez en la versión popular, y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor y lo hace, ¿no?
Acá la palabra que se traduce calor es un calor abrasador, es un calor que quema, ¿no? Y la gente de aquel lugar tenía clara conciencia de que cuando el viento soplaba del sur, esto era lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces como que el Señor dice, pero qué bien que conocen ustedes la naturaleza, pero tengo algo contra ustedes. Dice en el versículo, según el versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo? Como dice en la versión popular, si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿No? Es decir, realmente ellos tendrían que tener un poco más de sensibilidad espiritual para interpretar el tiempo de gracia que les tocaba vivir. Y sin embargo, no lo estaban haciendo así. Como dice la Nueva Versión Internacional, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Que no nos pase hacia nosotros, sino que seamos buenos intérpretes de lo que el Señor nos va diciendo en su palabra a través de su obra en nuestra vida. Y esto da pie a que el Señor compare nuestra relación con Dios como la de alguien que tiene que comparecer ante un juicio, ante un juez. Por eso dice el versículo 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Es decir, tengan cuidado de tener cierto discernimiento para juzgar con corrección y puedan distinguir lo que es justo de aquello que no lo es, ¿no? Y entonces él pone el caso de alguien que va a comparecer ante un magistrado porque un adversario judicial, ha levantado un caso en su contra. Y entonces dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Es decir, acá es lo que llamaríamos en nuestro tiempo llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿no? Que ahora, saben ustedes, en este último tiempo se ha estado tratando de promover, debido a que los tribunales a veces no dan abasto. Hay muchos que dicen traten de llegar a un acuerdo con la persona con la que enfrentan alguna dificultad. Tal es así que hasta han surgido algunos mediadores profesionales que no son exactamente funcionarios judiciales, pero que intervienen para que se pueda lograr un acuerdo. Porque ¿qué pasa cuando no se logra este arreglo rápidamente? Dijo el Señor, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Como dice en la versión popular, si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Y en este caso termina de una manera tremenda este capítulo diciendo, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Como dice en la versión popular, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, ¿no? Entonces, lo que está queriendo decir al Señor acá es, arregla tu cuenta con Dios. Arregla ya tu cuenta con Dios. No esperes a recibir el justo castigo de tus pecados, sino el arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios, deja que Él cambie tu vida y evidentemente con ello vas a estar en paz y tranquilidad y no sufriendo como aquel que es juzgado y que es condenado. Que Dios nos bendiga entonces, queridos hermanos, para que podamos aprender de estas advertencias sobre los efectos y demandas de la misión del Señor. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ilumine para aplicar
bien estas enseñanzas a nuestra vida hoy, mañana y siempre. Amado Dios, gracias por este pasaje, por sus enseñanzas. Haz que las mismas queden depositadas en nuestra mente y en nuestro corazón y desde ahí nos lleve a una aplicación que nos permita una mejor relación contigo cada día. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.